Bienvenidos un dúo Moon S a su canal favorito donde desmenuzamos los entresijos, los amores, los odios y los dramas Moon S intensos de la televisión superíndice 3N turca. Espero que es tu copyright en el listos porque hoy nos vamos a sumergir en un torbellino de emociones, celos, intrigas familiares y por supuesto el romance que nos roba el aliento. En el vídeo de hoy, vamos a analizar esas situaciones donde la CU más menos hada, ese personaje a veces amado, a veces odiado, se convierte en el detonante de un drama explosivo. Hablamos de esas CU más menos hadas que con sus acciones, palabras o simplemente su mera presencia, ponen a prueba el amor de las parejas protagonistas, desatan conflictos familiares y, en general, hacen que nuestra serie favorita se vuelva aún adictiva. Y como el título sugiere, vamos a hablar específicamente de CU superíndice 3 Esto pudo haber afectado a Hande Erçel y Kerem Bürsin, aunque no directamente en la vida real, sino en el espíritu de las intensas tramas que protagonizan. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de intrigas, quiero pedirles un favor gigante. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de nuestros análisis y si quieren seguir descubriendo Moon S sobre el mundo de las series turcas, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y ayúdenos a crecer para poder seguir trayendo copyright dándoles el mejor contenido. Ahora prepárense porque esto se pone bueno. Comencemos nuestro viaje con una serie que aunque no tenga una CU más menos hada malvada perse tiene una dinámica familiar muy compleja que genera mucha tensión superíndice 3N y que, en cierta forma, encaja con la idea de una influencia externa que desestabiliza la relación superíndice 3N. Hablo de Senu con diéresis al cap la serie que catapultó superíndice 3 a la fama internacional a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista que sueña más menos a con convertirse en arquitecta paisajista, pero pierde su beca para estudiar en Italia debido a una conspiración superíndice 3N. En este contexto su camino se cruza con el de Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto que le ofrece restaurar su beca a cambio de hacerse pasar por su prometida durante 2 meses. Superíndice 3 de entra la CU más menos hada AQ. Pues bien, aunque Serkan no tiene una CU más menos hada como tal, la influencia de su madre, Aydan Bolat, y la sombra de su exnovia, Selin Atakan, ejercen una presión superíndice 3N constante sobre la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan. Aydan, con su sobreprotección superíndice 3N y sus propios traumas, constantemente interfiere en la vida de su hijo, mientras que Selin, con su ambición superíndice 3N y su deseo de recuperar a Serkan, siempre al acecho, creando situaciones que ponen a prueba el amor de la pareja protagonista. Podríamos decir que estas dos figuras femeninas actúan como una especie de CU más menos hada honorífica, que intenta sabotear la felicidad de Eda y Serkan. Además, la serie explora la dinámica de poder dentro de la empresa de arquitectura de Serkan, donde las rivalidades y las ambiciones personales a menudo interfieren en la vida personal de los empleados. Este ambiente competitivo y lleno de intrigas también copyright N contribuye a la tensión superíndice 3N general de la serie y crea obstáculos adicionales para la relación superíndice 3N de Eda y Serkan. Lo interesante de Senu con diéresis al cap es que a pesar de los obstáculos, Eda y Serkan logran construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida basada en la confianza, el respeto y el amor verdadero. La serie nos muestra que incluso cuando las circunstancias son adversas y las influencias externas son negativas, el amor puede superar cualquier obstáculo. Y por supuesto, la química innegable entre Hande Erçel y Kerem Bürsin hizo que esta serie fuera un con diéresis copyright sito mundial, generando millones de fans que se enamoraron de la pareja protagonista. Un dato curioso es que su relación superíndice 3N trascendió superíndice 3 la pantalla y se convirtieron en pareja en la vida real. Aunque lamentablemente ya no es tu copyright N juntos, siempre recordaremos el furor que causaron. Ahora, pasemos a otra serie donde la figura de la CU más menos hada es mucho Moon S evidente y además mucho Moon S conflictiva. Hablamos de Yasak Elma una serie llena de drama, ambición superíndice 3N, traición superíndice 3N y por supuesto, CU más menos hadas que hacen de las suyas. Yasak Elma nos cuenta la historia de dos hermanas, YLDZ y Zeynep, que viven en Estambul y tienen vidas muy diferentes. YLDZ es una joven ambiciosa que sueña más menos con una vida de lujo y dispuesta a hacer lo que sea para conseguirlo.
Zeynep, por otro lado, es una joven honesta y trabajadora que cree en el amor verdadero y la justicia. El destino de las dos hermanas cambia cuando YLDZ recibe una oferta de Ende Argun, una mujer rica y poderosa que quiere divorciarse de su marido, Alit Argun, y necesita la ayuda de YLDZ para seducirlo y obtener una compensación superíndice 3N con un superíndice 3 mica favorable. Zeynep, por su parte, comienza a trabajar en la empresa de Ayanta Aydemir, un joven empresario exitoso y arrogante que se siente atraído por su belleza y su personalidad. Idu superíndice 3 de entra la CU más menos ada AQ. Bueno, en Yasakelma tenemos varias CU más menos hadas problemáticas, pero una de las MUDs destacadas es sin duda Ende Argun, interpretada magistralmente por Ebbal Sam. Ende es la exesposa de Alit y aunque ya no es tu casada con U con diéresis copyright L, sigue siendo una figura influyente en su vida y en la vida de sus hijos. Ende es una mujer ambiciosa, manipuladora y vengativa que no duda en utilizar cualquier medio a su alcance para conseguir lo que quiere. Y por supuesto, no es tú dispuesta a permitir que ninguna mujer la reemplace en el Corazu superíndice 3N de Alit. Ende ve a YLDZ como una amenaza y, desde el principio, intenta sabotear su relación superíndice 3N con Alit. Utiliza todo tipo de artimaun más menosas para desprestigiarla, difamarla y hacerla quedar mal ante Alit y su familia. Además de ese, Ende no duda en manipular a los hijos de Alit para que se pongan en contra de YLDZ. La rivalidad entre Ende y YLDZ es uno de los puntos centrales de Yasakelma, y genera una gran cantidad de drama y tensión superíndice 3N. Las dos mujeres se enfrentan constantemente en una lucha de poder donde no hay reglas y todo vale. Y por supuesto, esta rivalidad afecta no solo a sus propias vidas, sino también copyright N a la vida de las personas que las rodean. Yasakelma es una serie adictiva que te atrapa desde el primer momento. Los personajes son complejos y bien desarrollados, la trama es intrigante y llena de giros inesperados, y el drama es tu garantizado. Si les gustan las series con intrigas familiares, ambicius superíndice 3N y mujeres poderosas, no se pueden perder Yasakelma. Además de ese, la serie tiene varias temporadas, a su que tendrán entretenimiento asegurado por un buen tiempo. Siguiendo con el tema de las CU más menos hadas problemáticas, ahora quiero hablarles de una serie que, aunque no es tan conocida como las anteriores, tiene una trama muy interesante y un personaje de CU más menos hada que da mucho de copyright hablar. Me refiero a *** y grados Estambuyu Helin ***. Y grados Estambuyu Helin nos cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante que vive en Estambul y se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso que pertenece a una familia tradicional de Bursa. Süreyya y Faruk se casan y se mudan a la mansión superíndice 3N de la familia Boran, donde Süreyya tiene que enfrentarse a las costumbres y tradiciones de una familia muy conservadora. Idu superíndice 3 de entra la CU más menos ada AQ. Pues bien, en Igrados Estambuyu Helin tenemos a Igrados Pek Boran, la CU más menos hada de Süreyya, interpretada por Dilara Aksuik. Igrados Pek es la esposa de Fikret, el hermano menor de Faruk, y es una mujer ambiciosa, envidiosa y resentida que siempre ha querido tener lo que tiene Süreyya. Igrados Pek siente celos de la relación superíndice 3N entre Süreyya y Faruk, y no es tú dispuesta a aceptar que Süreyya se haya convertido en la nueva reina de la familia Boran. Igrados Pek utiliza todo tipo de estrategias para hacerle la vida imposible a Süreyya, desde chismes y rumores hasta manipulaciones y traiciones. Igrados Pek intenta convencer a los DMUDS miembros de la familia Boran de que Süreyya no es digna de Faruk, y que es tú, intentando aprovecharse de su dinero y su posición superíndice 3N. Además de ese, Igrados Pek no duda en manipular a su propio marido Fikret, para que se ponga en contra de su hermano Faruk. La rivalidad entre Süreyya e Igrados Pek es uno de los principales conflictos de Igrados Estambuyu Helin, y genera una gran cantidad de drama y tensión superíndice 3N. Las dos mujeres se enfrentan constantemente en una lucha por el poder y el control dentro de la familia Boran. Y por supuesto, esta rivalidad afecta no solo a sus propias vidas, sino también copyright N a la vida de los DMUDS miembros de la familia. Igrados Estambuyu Helin es una serie emocionante y conmovedora que te hace reflexionar sobre la importancia de la familia, el amor y la tradición superíndice 3N. Si les gustan las series con dramas familiares, romances complicados y personajes complejos, no se pueden perder Igrados Estambuyu Helin. Además de ese, la serie tiene una banda sonora preciosa que te enamorará desde el primer momento. Y para finalizar,
quiero mencionar otra serie donde la CU más menos hada juega un papel importante en la trama, aunque de una manera un poco diferente. Hablo de Kiral Kaik una comedia romántica muy divertida y entretenida. Kiral Kaik nos cuenta la historia de Defne Topal, una joven camarera que necesita dinero para ayudar a su familia. Un día, Defne recibe una oferta de Neriman y Pliku Párrafo y una mujer rica y poderosa que quiere que Defne seduzca a su sobrino, Umer y Pliku Párrafo y un diseu más menos ador de zapatos exitoso y arrogante. Neriman le ofrece a Defne una gran suma de dinero a cambio de que se haga pasar por la novia de Umer durante 6 meses y lo convenza de casarse con ella. Idu superíndice 3 de entra la CU más menos hada AQ. Pues bien, en Kiral Kaik tenemos a Neriman y Pliku Párrafo y, que es la tua de Umer, pero actúa como una CU más menos hada entrometida y manipuladora. Neriman es una mujer que siempre ha querido controlar la vida de su sobrino y no estuvo dispuesta a permitir que ninguna mujer se interponga en sus planes. Neriman ve a Defne como una amenaza y, desde el principio, intenta sabotear su relación superíndice 3N con Umer. Utiliza todo tipo de artimaun más menos as para desprestigiarla, difamarla y hacerla quedar mal ante Umer y su familia. Además de ese, Neriman no duda en manipular a los miembros de la familia y Pliku Párrafo y para que se pongan en contra de Defne. La rivalidad entre Neriman y Defne es uno de los puntos centrales de Kiral Kaik, y genera una gran cantidad de comedia y diversión superíndice 3N. Las dos mujeres se enfrentan constantemente en situaciones hilarantes donde no hay reglas y todo vale. Y por supuesto, esta rivalidad afecta no solo a sus propias vidas, sino también copyright N a la vida de las personas que las rodean. Kiral Kaik es una serie divertida y entretenida que te hace reír a carcajadas. Los personajes son carismáticos y en traumas menos hables, la trama es ligera y refrescante, y el romance es garantizado. Si les gustan las comedias románticas con un toque de drama y personajes inolvidables, no se pueden perder Kiral Kaik. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas donde las CU más menos hadas problemáticas desatan el caos y ponen a prueba el amor de las parejas protagonistas. Hemos visto ejemplos de CU más menos hadas ambiciosas, envidiosas, manipuladoras y entrometidas, todas ellas dispuestas a hacer lo que sea para conseguir lo que quieren. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que exploran las dinámicas familiares complejas y conflictivas. Si les ha gustado este vídeo, denme un comentario abajo con sus opiniones sobre las series que hemos mencionado y, si conocen alguna otra serie con una CU más menos hada problemática, no duden en compartirla con nosotros. Antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si les ha gustado el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y lo más importante es suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao.